Y ¿cómo están, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy sabremos cuál es la diferencia entre un disco duro mecánico y un disco duro de estado sólido, y vamos a conocer las partes internas de cada uno de ellos. Vamos a darle. Bueno, inicialmente vamos a empezar con estos discos que son discos mecánicos, los cuales se encuentran en dos medidas en pulgadas, los que son de 2.5 y 3.5 pulgadas. Esto es dependiendo a la capacidad y al tipo de computador. En este caso, por lo general, los computadores portátiles tienen este tipo de discos de 2.5 de diferentes características. Por ejemplo, en este caso es de 1 tera de capacidad y este es de 146 GB de capacidad. Pero entonces en este caso hay una gran diferencia de estos dos discos. Podemos verlo aquí representado con este conector, ¿sí? Como podemos ver, son diferentes. Bueno, vamos a empezar a desarmarlos cada uno por separado. En este caso sería, primero vamos a empezar con este disco duro. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un disco duro de estado sólido y un disco duro mecánico. Debemos de recordar que por lo general estos discos duros tienen tornillos ocultos. Aquí en la etiqueta podemos darnos cuenta que dice lo siguiente: Cheated 15K. Esto corresponde que estos discos duros son de 15.000 revoluciones. Esta es la velocidad con la que gira los discos por dentro de estos mismos equipos. Ahora, hay dos tipos de discos duros que normalmente podemos encontrar en el mercado. Unos que son para tipos servidores y otros que son discos duros para equipos normales, ¿sí? Por ejemplo, por acá tengo un disco normal que es para un computador normal. ¿Cuál es la gran diferencia? Los conectores. Ya les digo, ya les voy a hablar cuál es la gran diferencia de estos dos tipos de conectores. Ahora, al momento de abrir un disco duro, yo les recomiendo que por favor, si están seguros de que el disco duro está dañado o no sirve, lo destapen, porque es bastante riesgoso volver otra vez a recuperar el disco duro porque le puede entrar suciedad. Todo esto son sellos de seguridad para que no permitan destaparlos sin antes hacerlo una misma persona profesional. Una vez quitemos los tornillos, pues poco a poco se va a ir despegando para poder ver qué es lo que hay debajo. Estos son los discos. Este es el cabezal con la aguja. Y posteriormente podemos encontrar debajo de esto hay dos imanes de neodimio de tamaño tipo riñón, y de entre estos dos imanes hay una bobina que es la que hace mover poco a poco todo el cabezal para que haga la lectura respectiva de cada uno de los discos. Bueno, entonces vamos a desarmarlo. Esto que está aquí, esto es un filtro de aire, un filtro del cual constantemente, a medida que va girando el disco, el sistema automáticamente va limpiando toda la suciedad. Por ejemplo, aquí, aunque no lo parezca, hay mucha suciedad en los guantes y en el ambiente. Entonces todo este mugre y todo este polvo está cayendo dentro del disco, de lo cual no debería estar pasando, pero como este disco ya no sirve, está dañado, entonces no hay problema. Vamos a quitar esta platina, que era la que sujetaba principalmente el disco superior. Por lo general estos discos tienen, dependiendo de la capacidad, asimismo van a tener la cantidad de discos disponibles. En este caso pues tiene uno y acá abajo está el otro. Para poder sacar todas estas partes, pues principalmente vamos a quitar el filtro de aire, que es el que constantemente está limpiando la parte interna de nuestro disco. Aquí hay un tornillo, se puede soltar. Les recuerdo que todos los discos duros no tienen los tornillos en un mismo lugar que todos los demás discos, porque son diferentes fabricantes, pero el principio es el mismo. Entonces deben de tener cuidado al momento de soltar todos estos tornillos, que no le quede faltando alguno, para que de pronto no vayan a de pronto hacerse daño en los dedos, porque estos imanes son bastante fuertes y al momento de soltarlos estos le pueden machucar los dedos. Son bastante fuertes. Estoy tratando de sacarlo. Esta fuerza que estoy haciendo es para despegar dos imanes que constantemente están tratando de unirse. Entonces se pueden dar cuenta la fuerza que tienen estos imanes.
Estos imanes, listo, ahí ya lo puede sacar. Mira, incluso me quitó la punta del destornillador. ¿Ven? Estos imanes, su componente es el neodimio. Este es un imán bastante fuerte que es utilizado para este tipo de equipos, de discos duros. Como se pueden dar cuenta, esto es el imán de neodimio. Es un imán bastante fuerte. El imán es solamente esto que está aquí. Este aquí. Como se pueden dar cuenta, mire que es bastante fuerte este imán. Es incluso más fuerte que los imanes que tienen los parlantes de sonido. Listo, ahí soltó. Y hacemos a un lado. Como se pueden dar cuenta, amigos, pues estoy manipulando esto así, pues como si fuese, no sé, un juguete o algo, porque es que yo sé que esto ya no sirve. Entonces, si ustedes de pronto piensan recuperar un disco duro y todo esto, deben de manipular esto con mucho cuidado, porque es que estos componentes son bastante delicados, ¿ya? Entonces, mucho cuidado ahí en ese aspecto. Entonces, bueno, ahí ya quedó libre el imán de abajo, ya lo podemos sacar facilito, ¿ya? Igualmente la misma propiedad, está pegado con una platina. Y bueno, aquí podemos ver los dos imanes, son bastante fuertes, pueden dar cuenta la tracción. Por eso deben de tener mucho cuidado, porque esa tracción les puede machucar los dedos, y créanme que muchas veces me ha sucedido. Por otro lado, podemos darnos cuenta que aquí hay una cinta flex que llega acá a la parte de abajo. Listo, ahí salió. Pues prácticamente era un solo tornillo que lo estaba sujetando, pero de todas formas había que soltarlo los dos por sí. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que están los cabezales y la bobina que les estaba hablando. Esta es la cinta flex, y por debajo están los contactos que van hacia la placa en donde se encuentran los procesadores de este mismo disco duro. Pues prácticamente no es que sea un procesador como los computadores, pero sí se encarga de manejar todo lo que es los datos que vienen de forma análoga y se van a ir guardando de forma digital y se van transfiriendo inmediatamente hacia la placa base y hacia el procesador. Bueno, aquí quería mostrarles esto. En la punta de estos cabezales, no sé si ustedes de pronto han escuchado, o si son personas son personas mayores, por así decirlo, ustedes recuerdan los discos de nuestros abuelos, o los que los alcanzamos a ver, lo que son los non-play o los discos de vinilo como normalmente se conocen. Ellos tenían una aguja que era la aguja que leía estos discos, estos acetatos. Entonces, en este caso se tomó el mismo principio de lectura, pero no en este caso con una aguja como tal, sino que en la punta de estos lectores hay unas bobinas microscópicas que son las encargadas de leer y escribir los datos acá en el disco. Bueno, una vez sacamos esto, pues lo hacemos a un lado y nos queda por último el disco, que pues este sale simplemente volteándolo porque es bastante complicado sacarlo así normalmente hacia arriba. Listo, amigo, entonces en este caso este disco duro cuenta con dos discos en donde se almacena la información. En este caso esto es un material, en algunos casos, en estos discos duros de 2.5 pulgadas, son unos discos que se hacen de otro material que es más frágil. Esto por lo general lo hacen de acero o lo hacen de algún otro componente metálico aliado para que pues, se puedan escribir los datos de forma magnética a través de impulsos eléctricos. Entonces ellos quedan guardados aquí. Cuando uno dice disco duro, no se está refiriendo a esta carcasa como tal. Cuando uno dice disco duro, son estos discos, que son discos duros, ¿sí? Que es lo que mucha gente confunde. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es el principio de disco duro, de hard disk. Y por otro lado está la parte de atrás del disco, que es la parte lógica, electrónica, de datos que van directamente hacia el computador. Bueno, aquí tenemos el otro disco duro, que es el disco duro de 1 tera de capacidad. Es lógico que el disco anterior que les estaba presentando es un disco bastante antiguo, entonces esos discos son especiales. La velocidad es más rápida, como les decía anteriormente, la velocidad es de 15.000 revoluciones por minuto. Estos otros discos que normalmente los encontramos en nuestros computadores giran a una velocidad de 5.400 y hasta 7.200 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Entonces,
Bueno, como pueden darse cuenta, amigos, este disco duro igualmente también tiene dos discos. En este caso solamente tiene un solo tornillo en el centro. Bueno, igualmente el mismo principio. En la parte inferior derecha podemos encontrar los dos imanes de neodimio por el mismo principio de todos los discos duros. Como les dije, estos discos son bastante frágiles, se fragmentan cuando uno los parte, parece vidrio. Esto es un disco de estado sólido. Aunque no lo parezca, esto parece una memoria USB. Conseguí este disco duro de 120 GB por un valor de 140.000 pesos colombianos, que aproximadamente es unos 30 dólares. Aquí tenemos un plano más cercano. ¿Ven? Igualmente tiene su conector de datos y la alimentación. Este es un conector SATA y este es de alimentación. Es de 120 GB. Podemos darnos cuenta que tiene 4 almacenamientos. Como es un total de 120 GB, cada uno de estos da a entender que tiene 30 GB de almacenamiento. Y aquí podemos encontrar el procesador, el manejador de estos 4 almacenamientos. Es algo sencillo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Inicialmente, pues ya lo pudimos ver, sus partes internas, y ahora viene cuáles son las ventajas y las desventajas. Las grandes ventajas de que estos discos de estado sólido, por ser chips, manejan unas velocidades mayores a un disco de estado mecánico. Son más económicos los discos mecánicos que los discos de estado sólido. Inicialmente, pues estos son más pesados, los discos mecánicos, y los de estado sólido son más livianos. Estos por lo general son más lentos en cuanto a la transferencia de datos. En este caso, según un estudio realizado por Test Report, una página de internet que se encarga de realizar estudios de informática y sacar estadísticas, concluyó que un disco de estado sólido puede durar hasta 2.4 petabytes. Esto equivale a 2457 terabytes de almacenamiento. Es decir, yo puedo leer y escribir, borrar y volver a escribir, y así sucesivamente, hasta una capacidad de 2.4 petabytes. Entonces, la durabilidad o el tiempo de vida pues también es bastante amplio, que esto se reduce más o menos a un aproximado de 5 años de vida. Por lo general, siempre lo que yo hago cuando cambio un disco duro de estado sólido, lo que yo hago es simplemente aquí en la parte de arriba ponerle la fecha de cuando inició el funcionamiento del disco duro, para llevarle un control de cuánto tiempo, porque ya cuando se esté cumpliendo los 5 años de uso, ya tengo que estar pensando en comprar un disco nuevo y pasar toda mi información o asegurarla para que de alguna forma no me vaya a tener inconvenientes a futuro. Otra de las grandes diferencias, pues que nosotros ya pudimos ver, pues las partes internas, que esto tiene un disco, cabezales, entre comillas es algo como muy arcaico, ¿sí? Porque guarda el principio de los discos de acetato y todo esto, pero no quiere decir que no sean malos, sino que pues obviamente sale una nueva tecnología y esta tecnología aún está en prueba, aunque se ha demostrado que pues, es mucho mejor, pero siguen mejorando. Incluso hay unos discos duros de estados sólidos mejores que este mismo y tienen sus otras características mucho más mejoradas que este mismo, que es el básico. Otra gran diferencia es que estos discos duros son totalmente silenciosos, en cambio estos sí son un poco más ruidosos, aunque no es que sean ruidosos del todo, pero sí generan sus sonidos internos por el giro del motor y la lectura del cabezal, en cambio estos no. ¿Cuál es otra desventaja de los discos mecánicos? Que en este caso, estando el disco duro en funcionamiento, ¿sí? O el computador en funcionamiento, tú puedes mover el computador y no va a sufrir algún daño el disco duro, o sea, tener movimientos bruscos. Obviamente no es que lo vayas a dejar caer, sino movimientos rápidos, o que coges el computador y lo tiras a la cama o así. Pero en cambio, con estos discos de estado mecánico sí es delicado, porque mientras está girando el disco a altas revoluciones, la aguja constantemente está leyendo lo que
Así está en reposo el computador, el disco está en funcionamiento y está en movimiento y se puede rayar el disco y se pueden perder sectores y se te pueden perder información. La velocidad de inicio de estos discos duros de estado sólido, a diferencia de estos mecánicos, es que el inicio es más rápido. Este inicia en 7 segundos y este inicia en 17 segundos. No quiere decir que inmediatamente el computador te va a mostrar el sistema operativo, no, sino que es el tiempo en el que se le da un estado de reposo mientras él va tomando la velocidad y va coordinando todo lo que son los datos y la transferencia, la autenticación del disco. Entonces todo eso tarda 17 segundos, en cambio este solamente tarda 7 segundos. Listo amigos, entonces no sería nada más por el momento. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido. Igualmente a mí me gusta mucho este tema de la electrónica, de la informática. Escríbeme si quieres aprender o de pronto quieres conocer otros tipos de dispositivos o mejor dicho, coméntame para ver qué otro video subimos para que aprendamos todos juntos. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao.